Vámonos, vámonos. Ya está en la línea José Colomo. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... José Colomo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, experto en temas de seguridad y buen amigo de este programa. José, muy buenos días, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Buen día. Augusto, Alejandro, buenos días. Gusto saludarlos. Gracias. Buenos días. Igualmente, José, y gracias por instruirnos a ver de lo que va a pasar en estos días. Ya se autorizó que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa. Se supone que en el desfile militar se hará la entrega, digamos, formal, o por lo menos se hará el acto protocolario. Y también se está discutiendo ampliar el transitorio constitucional, que de transitorio vuelva a transitar otros años más, para que hasta el 28 la defensa, la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas puedan actuar en temas de seguridad. ¿Cómo estás leyendo esto? Pues como se ha leído, Diego, en las últimas semanas, igual recuerdo muy bien que estuve varias veces en tu programa hace más o menos de 3 años, cuando empezó este devenir con la Guardia. Pues preocupante en el ámbito académico, en el ámbito político, mismos medios de comunicación, pues no hay, no escucho que este proyecto o esta transición que estamos viviendo nuevamente pues nos lleve a un buen destino, ¿no? Ayer platicaba con unos colegas y no existe evidencia actualmente en el mundo, en los países, sobre todo países democráticos o en vías de, no existe evidencia en el mundo en donde estemos viendo actualmente una situación, ya no digo un modelo, una situación como la que estamos viviendo en México, es decir, en un proceso de militarización de la fuerza. Entonces, pues grave, lamentable, y cuyos resultados pues ya lo estamos viendo en un par de años. Exactamente, la evidencia empírica lo que dice es todo lo contrario. Hoy Animal Político publica que en 15 años se duplicó la presencia del ejército en las calles y también el crimen. Así es, ese es el tema, ¿no? O sea, y seguimos pensando que la policía o la Guardia Nacional pues, será la responsable o la única responsable de en el país, ¿no? Y a la par de este tema de la Guardia Nacional, pues tenemos, y ya lo hemos platicado también en este espacio, el grave problema del abandono de las policías municipales otra vez, ¿no? Entonces, pues están los reflectores hacia la Guardia Nacional ahorita, el gobierno federal apunta hacia allá presupuestalmente, políticamente, y hay un descuido evidente hacia las policías municipales del país, ¿no? Y no me refiero a las grandes policías municipales, porque esas son las menos, sino a las 200 policías, más de 2,000 policías municipales que existen en el país, ¿no? Que tienen capacidades mínimas y que tienen un abandono, ¿no? Es preocupante lo que está pasando. Existen, como tú lo mencionabas ahorita, en los últimos 10, 15 años, evidencia que nos dice que no por incrementar el número de policías, en este caso la militarización, existe una relación en una disminución de la violencia, ¿no? No existe eso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que en los últimos años existe un desdeño claro, conocimiento, e imperan otro tipo de razonamientos. José, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Más allá de lo que evidencia todo esto, tanto de la prisión preventiva oficiosa como de extender la presencia de los militares por la vía constitucional en las calles y el pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Defensa Nacional, que implica que no haya confianza en los jueces, que no haya confianza en los policías locales, que no haya confianza sino en los soldados. Una cosa preocupante es que en la ley de la Guardia Nacional, la que recién se modificó el viernes pasado, el artículo 21, inciso 7 dice los servicios de investigación e inteligencia técnicos y administrativos, es decir, la Guardia Nacional va a poder hacer investigación. Lo que no dice esta ley es cómo pasa el mando y conducción al Ministerio Público, es decir, va a tener funciones de Ministerio Público la Guardia Nacional. Ya se ha hecho famoso ese video de un Guardia Nacional impidiéndole a una persona grabar una imagen. Cuando no hay controles, ¿no? Tú lo has dicho, Augusto, cuando no hay controles, si aún así en México, cuando teníamos una policía o seguimos teniendo una policía civil que se ha empujado en los últimos años para que también colabore con el Ministerio Público para hacer investigación, ¿no? En el caso
del ejército, ¿no? Pues difícil será tener un control de qué hace y cómo lo hace el ejército, ¿no? Entonces, si tú le das todavía atribuciones para realizar investigaciones, pues imagínate lo que va a pasar, ¿no? La militarización provoca, ¿no? Y hay también suficiente evidencia de esto en México y en otras partes del mundo, un distanciamiento con la sociedad, ¿no? Y si tenemos un distanciamiento con la sociedad, es decir, si no confiamos en aquellos responsables de cuidarnos, pues tendremos instituciones que carecen de legitimidad, ¿no? Y grandes criminólogos en el mundo lo han afirmado, ¿no? Mientras que no haya legitimidad, o no exista legitimidad hacia las instituciones responsables de cuidarnos, no habrá seguridad. Por más equipamiento, por más policías, por más número, si no hay legitimidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema porque está comprobado también que los militares inciden en esta parte importante en materia de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, pues, por donde uno le... ¿sabes? Para que realicen actos de investigación, pues delicado será, ¿no? José, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros. Se ha hablado mucho durante estos días que el movimiento que se está haciendo es totalmente anticonstitucional y queda la esperanza de la Suprema Corte de Justicia que pudiera darle un revés a este tema. Suena un poco difícil, sobre todo porque el día 16 pues, van a hacer una entrega simbólica de la Guardia y a ver quién le quita este poder al ejército. ¿Tú sí crees que todavía la Suprema pueda darle para atrás? Existe, mira, desde el ámbito constitucional no he hecho yo propiamente un análisis a fondo. Por supuesto que existe y en las últimas semanas hemos visto algunas esperanzas en otros ámbitos, en otros temas de índole jurídico, que pudiese ser que al final, el problema con esto, lo hemos visto en estos 3-4 años, es que el tema de la Guardia Nacional se ha convertido en parte medular, ¿no? de la estrategia política del presidente, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ceder política tan fácil. Podríamos hablar de la Suprema Corte, es un órgano autónomo y demás, pues no deja de estar alejado de la influencia o de los intereses políticos, ¿no? Yo tengo esa pequeña esperanza de que ahora que la Corte estudie el caso pudiese haber alguna solución favorable. Pero no soy muy optimista, Alejandro. Híjole. Claro. Sí. Ojalá. José, muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a los tres. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias.